Muy bien. Vamos a empezar ahora con la parte de los escenarios, porque ustedes ven acá que nosotros veníamos hablando de un número de tiendas que se van a abrir y un ingreso por tienda. Pero yo, ¿cómo puedo darle variabilidad a esto? Observen que acá nos dice que esta información proviene de otra hoja y esa hoja proviene de los escenarios. Mi sugerencia es que los escenarios no se construyan dentro de la misma hoja de operación, sino que yo tenga una hoja desde la cual yo maneje absolutamente los escenarios para todo el modelo. ¿Por qué? Porque eso me permite influenciarlos, cambiarlos o incluso generar escenarios complejos o estructurados al mismo tiempo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que si yo, por ejemplo, quiero afectar, o sea, quiero construir un escenario en donde yo diga, ¿qué pasa si la inflación es alta, las ventas no les va bien, el ingreso el ingreso promedio de los usuarios disminuye? O sea, varios elementos que describen un escenario cuando yo quiero hacer eso. Entonces, me es mucho más fácil hacerlo a través de una línea común para todos los diferentes escenarios y que simultáneamente el modelo se mueva en esa línea. ¿Sí? Es mucho más eficiente que empezarme a mover en cada una de las hojas del modelo a cambiar las diferentes variables, que lo puedo hacer para cuando yo necesite ver impactos o hacer unos análisis de impacto muy específicos sobre ciertas variables, pero en general lo que uno quiere ver son escenarios generales, ¿sí? Pero pues guardar la flexibilidad para ver escenarios específicos. Mm, entonces, mi sugerencia es construir una hoja de escenarios de esta manera. Observen que lo que acá se ha diferenciado es esta parte que está acá son los escenarios macroeconómicos, ¿sí? O sea, todas estas que están acá son variables macroeconómicos: inflación, salario mínimo, proporción de gasto de hogares, inflación Uruguay, inflación Argentina. Y acá lo que tenemos son variables operacionales. Después le introduciremos acá variables financieras y bueno, otras cosas que son importantes acá. ¿Listo? Eh, ¿Cómo está construido esto? Observen que esto es una matriz que tiene los años de proyección, 2023 a 2027 en este caso, y tiene el número de escenarios. Usted acá les pueden poner tantos como quieran. Yo creo que 5 es más que suficiente, pero pues obviamente esto es a gusto del consumidor, le pueden poner todos los que quieran. Observen que estas matrices están en azul claro con datos en azul. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los datos que ponemos acá los ponemos a mano. ¿Por qué? Pues porque son los supuestos que estamos poniéndole al modelo, ¿sí? Y estos supuestos provienen de nuestras suposiciones, obviamente. Entonces, todos estos datos son para colocar. Y listo. ¿Cómo los hacemos mover para que nos pase lo que tenemos acá? Miren que aquí yo tengo un escenario donde con una solo clic, pues yo automáticamente selecciono todo el escenario 2 para todas las variables diferentes, todo el escenario 4 para todas las variables diferentes. Miren que acá están todos los escenarios del 1 al 5, que son los mismos que están acá para cada una de las diferentes variables. Entonces, cuando yo aquí selecciono este escenario 1, 2, 3, 4 o 5, yo simultáneamente estoy eligiendo toda la línea 2 de todas las variables, toda la línea 3 de todas las variables o toda la línea 5 de todas las variables y así sucesivamente. Como ven, pues es un proceso muy eficiente. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo construye uno eso? Entonces, para poderlo construir, pues básicamente yo necesito construir una fórmula que me permita ese grado de variabilidad cuando yo cambie esta celda del escenario. Entonces, ¿cómo logro eso? Para eso necesitamos combinar dos funciones, una que se llama índice, la van a encontrar como índice en los que tienen el Excel en español, e index en el caso de los que tienen el Excel en inglés, y otra que se llama coincidir, acá está en francés, pero la función se llama coincidir, y en los que tienen el usuario en inglés se llama match, la función se llama match, ¿listo? ¿Cómo funcionan estas funciones? Entonces, la función índice funciona muy parecido a cómo funcionaba el juego de astucia naval. Entonces, para los que han jugado ese juego, recuerdan que yo le doy una serie de coordenadas y yo trato de ganarle o de tocar el barco de mi oponente. Entonces, yo lo que tengo que dar es una coordenada en fila y otra en columna. Lo mismo que acá en el Excel. Yo doy una coordenada, por ejemplo, si yo voy a dar la dirección de esta celda, entonces yo digo que esta es la fila 82
y la columna L, y por eso esta celda se llama L82. Pues acá se dice primero por columnas y luego por filas. Muy bien, entonces acá pasa lo mismo. Yo tengo que en este caso indicarle a la función índice tiene tres argumentos, pero solamente son necesarios, es decir, yo puedo usar tres argumentos, pero pues puedo utilizarlo también con con solamente dos argumentos y el tercero dejarlo opcional. La primera parte, la matriz. Entonces, ¿qué es la matriz? La matriz es de donde yo voy a sacar la información. Entonces, en este caso, la información la voy a sacar de esta matriz que tengo acá. ¿Sí? Bueno, en este caso de esta que es del éxito wow, vamos a buscarla acá, es esta de acá. Entonces la información va a salir de esta matriz. Observen que la fórmula dice que la matriz es de la hoja de escenarios J11 a N15. Entonces J11 hasta la N15. Listo. De ahí es donde va a tomar la información. Luego me dice, yo necesito el siguiente parámetro que me diga el número de fila, ¿cierto? El número de fila. Entonces, yo necesito, por ejemplo, que si yo coloco acá que sea el escenario 3, perdón, en esta hoja, que si es el escenario 3, que si acá dice 3, pues entonces me coja la fila 3, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo lo cambio? Que si dice la fila 4, pues que me coja la fila 4. Que si me coja la fila 5, me coja la fila 5. Yo podría colocar acá manualmente el número o lo podría poner con condicionales, pero imagínense que si yo tengo 2, 3, 4, 5, 10, 15 escenarios, pues hacer condicionales para 15 números diferentes, pues es tremendamente difícil desde el punto de vista de construir una fórmula y sería muy difícil de auditar. Entonces, para eso vamos a utilizar la función coincidir. Entonces, la función coincidir o match lo que nos permite es ubicar un valor que nosotros queremos dentro de una matriz y al ubicarlo nos dice en qué posición se encuentra. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es que en este caso, lo que vamos a hacer es, observen que si yo quisiera traer acá el dato del 2023, voy a eliminar esta función por un momentico para que ustedes entiendan cómo funciona. Si yo quisiera traer acá este dato que es el del 2023, entonces yo tendría que decirle que esté en la fila 3 y en la columna 1. Entonces vamos a hacer exactamente eso y vamos a ver que nos da el mismo resultado. Entonces acá en columna vamos a ponerle 1 y en fila vamos a ponerle la 3. ¿Listo? El problema es que aquí no nos queda variable. Fíjense que es el mismo valor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que nos quede variable? Fíjense que esta función índice se puede usar así con números, pero nosotros necesitamos que estos dos componentes también varíen en función de lo que estamos colocando allá. Y también porque fíjense que a medida que vamos avanzando en los años, yo tendría que cambiar este 1, este ponerle aquí 2, este 3, este 4, este 5, para que me ubicara las columnas 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como eso es muy aburrido y toma mucho tiempo y queremos que sea automático, entonces utilizamos la función coincidir. La función coincidir lo que hace es que me va a buscar, me dice, dígame qué valor quiere buscar, ¿sí? Ese es el primer parámetro, este C9. Este C9 naturalmente es el escenario 3 en este caso, ¿sí? Entonces, este C9, si ustedes ven, vean que lo está tomando de aquí, que es el escenario 3, ¿sí? Entonces aquí me está trayendo el valor 3, o sea, me está ubicando el 3. ¿Y dónde lo está ubicando? Miren que acá este también me pide una matriz, me dice, ¿en dónde busco ese 3? Entonces yo le digo, busque ese 3 entre la I11 y la I15 de esta hoja de escenarios. O sea, búsqueme el 3 en esta. Y entonces él me va a buscar dónde ubica el 3 de arriba hacia abajo, ¿sí? Él empieza a buscar de arriba hacia abajo y me dice en dónde está ubicado el 3. ¿Listo? Y este último parámetro que es para ver si es coincidencia exacta o aproximada. Entonces él busca el valor y esta función también se puede utilizar de tal forma que yo no busque un valor exacto, sino un valor aproximado y me encuentra la posición más cercana al valor que más se parece al que yo estoy buscando. Eso se utiliza sobre todo para temas de probabilidad y estadística, pero para los modelos financieros vamos a utilizar el parámetro cero de tal forma que me busque exactamente el valor que yo necesito. Entonces, observen qué pasa. Y aquí me dice es en el 1. Sí, perdón, en el 1 no, sino me dice búsqueme el 3 en esa tabla. Y entonces si yo busco el 3, mire que ese va a estar en la posición 1, 2 y en la tercera fila.
en la tercera fila es donde lo encuentro. Entonces ahí esa fórmula me va a botar como resultado el 3. Miren que cuando yo aquí la active, si yo activo la fórmula, me va a dar como resultado 3. ¿Listo? Y la misma historia para el caso de las columnas. Entonces me va a buscar, yo le digo aquí, ¿qué valor quiere que me ubique? Entonces yo le digo, búsqueme el 2023, ¿cierto? ¿Dónde quiero que me lo busque? Búsquemelo acá en esta fila que tengo en este lado. Y en este caso, él busca, así como cuando tenemos una columna, busca de arriba hacia abajo, cuando tenemos una fila, él me busca de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, él me va a buscar de izquierda a derecha, desde la J10 hasta la N10, miren que son J10 hasta la N10, me va a buscar, me va a buscar dónde es que está esa información. Entonces, ese 2023, acá, si lo encontramos bien, está en la columna 1. Y miren que cuando yo le cambio la fórmula, o sea, se la activo, efectivamente me ubica en el 1. Pero miren que, por ejemplo, para el año siguiente debería aparecer en el 2. Cuando yo activo la fórmula, miren que aquí el resultado me da 2. ¿Cómo hacen esto que estoy haciendo yo acá para verificar qué datos les da? Seleccionan la fórmula y le dan F9 para que les calcule el valor. Recuerden que cuando hagan eso le den escape al final, porque o si no, les queda el valor fijo en el valor que se convirtió la fórmula y entonces ya se les daña la fórmula. ¿Listo? Esto si quieren verificar qué datos les están dando o qué datos les están calculando. También pueden hacer esa verificación por el lado donde dice fórmulas, evaluar fórmulas, y ustedes van viendo en cámara lenta cómo está haciendo en los cálculos. Entonces miren que acá dice, me está ubicando el número 3 en la matriz y me está ubicando y me da el número 3. Ese es el que ya sale aquí. Luego me ubica el 2024 dentro de la matriz y me da el 2. Y finalmente entonces esto me da que en esta matriz él me va a botar el dato relacionado con la fila 3, columna 2. Y ese es el número 7, que efectivamente es fila 3, o sea, fila 3 partiendo de aquí hasta acá, si esta es toda la matriz, entonces va a ser fila 1, 2, 3, columna 1, 2. Y efectivamente es el 7. Y ahí verificamos que queda correcto. Esto es muy potente para generar escenarios porque esto me da mucha flexibilidad dentro del modelo. Fíjense que yo puedo cambiar dentro del escenario solamente los éxitos wow o puedo cambiarlos todos y solamente con cambiar un parámetro aquí, pues ya estoy cambiando todo el modelo a un escenario determinado. Ahora, ¿cómo hacemos esta parte de darle estos escenarios? Entonces, para esto necesitamos hacer listas desplegables. Ustedes se preguntarán, si no sé si ya lo habían notado, pero acá dice 3, pero acá dice escenario 3. ¿Cómo se logra hacer esto? Eso se hace poniéndole etiquetas a las celdas. Para poder hacer eso debemos aquí a ir a inicio y en esta parte donde dice el tipo o el formato del número, entonces yo debo partir a una que sea personalizada. Entonces lo que yo hago es seleccionar, por ejemplo, el número acá y acá en la personalizada yo lo que hago es poner entre comillas lo que yo quiero que aparezca. Entonces yo, por ejemplo, coloco aquí, yo coloco entre comillas escenario y un espacio, por ejemplo. Y de esa forma, aunque la celda dice escenario 3, eso es una etiqueta simplemente porque en el fondo solamente tiene un número. Eso mismo se hizo aquí, por ejemplo, para 2023, 2024, 2025. Yo le agregué la E para indicar que está estimado. Pero si ustedes miran acá el número, este es un número. Yo puedo aquí sumarle, si yo a este le sumo 1, me da 2024, ¿sí? Y ya automáticamente me sale con esa etiqueta. Eso es un elemento visual que nos ayuda a entender, pues, básicamente más fácilmente qué tipo de información estamos manejando acá sin necesidad de que lo convirtamos en texto y que lo podamos seguir utilizando como números. ¿Listo? Bien, ¿cómo se hace esta lista desplegable? Pues lo que yo hago es, aquí empieza a aparecer otra hoja que vamos a llamar listas. Y esta hoja que vamos a llamar listas la generamos para que todo lo que vamos a hacer como listas desplegables lo podamos dejar organizado en un solo lugar en donde tenemos todas las listas con las que queremos trabajar a lo largo del modelo.
Eso nos evita estar haciendo cálculos por allá, aquí en la porra de la hoja de Excel, o meterlos por acá en una celda oculta, o meterlas en lugares donde sean difíciles de manejar, sino que simplemente dejamos todas las listas que manejemos en el modelo en un solo lugar. Y después, si nos molesta esta hoja para darle más facilidad al usuario, como estas no necesita él influenciarlas, pues le damos en ocultar y dejamos las hojas que solamente son relevantes con las que podemos interactuar. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Para esto debo yo colocar aquí, en este caso, debo pararme en la celda que quiero generar la lista desplegable. Debo construir la lista previamente. En este caso, lo que hice aquí fue una tablita, una tabla de datos en donde coloqué el ID del escenario, SC1, SC2, SC3, SC4, ¿cierto? Y estos también son números. Miren que acá está uno, 2, 3, 4, 5. Son números, pero también les puse la misma etiqueta para que pues, sean más fáciles de leer. Y acá le puse un nombre al escenario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo ya tengo toda esta lista, entonces yo ya le puedo decir que me elija un número de esta lista que está aquí. Entonces, para hacerlo eso, para hacer ese proceso, yo lo que voy es a la parte que dice datos, luego me paro en esta parte que dice herramientas de datos y hay uno que se llama validación de datos. En esta validación de datos hay de varios tipos. Esta es una función muy interesante dentro de Excel para poder darle control al manejo de las celdas en los modelos financieros. Y hay una que dice lista. Entonces yo selecciono esa que dice lista y me dice la fuente, de dónde voy a sacar la lista. Y entonces yo le digo, la lista me la saca aquí de esta hoja de listas entre esta fila 3 y esta fila 7 de la columna B. Y ya todo lo que esté metido dentro de ese rango que yo le puse ahí, pues ahí le voy a dar luego a aceptar. Y todo lo que esté dentro de ese rango, pues me va a aparecer acá en esta lista, de tal manera que yo fácilmente pueda elegir entre los escenarios, ¿sí? Y ya con eso me va quedando variable. Y finalmente la otra parte que hice aquí fue como uno le dice escenario 3, pero uno no sabe ese escenario cuál es, entonces observen que yo aquí en esta tabla que armé de los escenarios le agregué un nombre al escenario y una descripción. Esto es importante para que ustedes puedan en cada uno de sus diferentes escenarios entender qué es lo que están modelando. Entonces, en el escenario base, pues es el que se considera más factible. Pueden colocar escenario 2, escenario de riesgo en donde las condiciones macroeconómicas se complican. Entonces ustedes configuran toda la línea 2 en todas estas variables de tal forma que las variables macroeconómicas se compliquen y con el estudio y el análisis que ustedes hayan hecho de la compañía entenderán si las condiciones económicas se complican, también las variables operativas cómo cambiarían. Cambia el número de tiendas en Colombia, las que se pueden aperturar, cambia el ingreso por tienda, bueno, cómo cambian esos elementos y ustedes los configuran en cada una de las líneas 2, de tal forma que cuando seleccionen el escenario 2, pues simultáneamente todo el modelo se transforma para que refleje un escenario en donde la situación económica se complica, donde la coyuntura económica es difícil. ¿Listo? Y acá para nombrarlo, entonces aquí lo que hice yo simplemente fue un tema de formulación de la celda, en donde como esta sí nos interesa que nos quede en texto, entonces fíjense que aquí esta es una función que se llama buscar X. Es una función nueva que apareció a partir de Excel 2016 y en Office 365 y básicamente es como funciona como el buscar B o el buscar H, pero es mucho más potente porque permite hacer el buscar B y el buscar H eh, con la misma función. Es decir, antes se necesitaba una para buscar B, que era buscar verticalmente, y otra para buscar H, que era para buscar horizontalmente. Esta fórmula que se llama buscar X me permite buscar en cualquiera de las dos direcciones en las cualquiera de las dos posiciones y además me permite unos parámetros adicionales para en caso de que no se encuentren los datos o también en el orden en que yo quiero que me busque, si de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y me da pues más elementos. Entonces es una función más potente, pero funciona igual que el buscar X o el buscar B. Pero además con una ventaja muy grande y es que en el buscar B, si ustedes recuerdan, yo tenía que seleccionar toda la matriz completa y asignarle manualmente el número de la columna en la que yo quería que buscara. O en la buscar H tenía que hacer lo mismo, seleccionar toda la matriz y decirle manualmente cuál es la fila que yo quiero que me ubique. En este caso yo no tengo que hacer esto.
yo lo que tengo es que simplemente buscar el valor, que en este caso es C9, que es la que tengo aquí al lado, C9. Recuerden que esto es un número, entonces se me está buscando el número 3 y entonces acá me está buscando el número 3. Luego me dice, ¿dónde quiere buscarlo? Entonces le digo, búsqueme el número 3, busque el número 3, perdón, acá en esta de listas, búsqueme el número 3 en esta matriz. Listo. Y luego me pregunta, ¿de dónde quiere que le bote la información? O sea, una vez yo encuentre ese valor, ¿de dónde quiere que yo le extraiga la información? Entonces yo le digo, bueno, tráigamela de esta columna, de este rango que dice del C3 al C7, que ese es básicamente el nombre del escenario. Y acá lo que estoy haciendo es concatenarlo. Este ampersand, que es el que está acá, o está ahí, latina, está ahí. Básicamente lo que me permite es concatenar. O sea, esto es el equivalente a que si yo hubiera colocado acá la función concatenar y hubiera colocado variable 1 separado de punto y coma, variable 2. Pero para que sea más sencillo, pues simplemente coloco entre paréntesis el texto, el igual, que es una fórmula entre paréntesis el texto, este simbolito que es el ampersand, y luego la fórmula. Y al poner la fórmula, entonces yo ya le estoy diciendo, ubíqueme este C9 dentro de esta tabla, tráigame la información que está en la C3 a la C7. Si no lo encuentra, mándeme un error y este cero que también quiere decir que ubique exactamente el valor y no un valor aproximado, ¿sí? Sino exactamente el valor. Con eso entonces aquí ya, si ustedes ven, el resultado de convertir esta columna, esta fórmula va a ser que me va a traer base y lo que está aquí concatenando es escenario base, que eso es lo que vamos a ver. Pero ustedes van a ver que esto va cambiando. Acá me dice escenario. Si yo acá, por ejemplo, le pongo escenario base, acá le coloco crítico macroeconómico. Entonces acá cuando yo me pare en el escenario 2 me va a aparecer escenario crítico macroeconómico y acá me va a aparecer en el 3 me va a aparecer escenario base. Entonces yo puedo modificar esto sin modificar la otra hoja original, de tal forma que yo sé exactamente en dónde puedo influenciar y eso pues me facilita el orden del modelo, modificar las variables, me da flexibilidad, pero también me da mucho orden. Y al darme ese orden, lo más importante del orden son dos cosas fundamentales. Lo primero, me ahorra muchísimo tiempo y segundo, me evita sustancialmente la posibilidad de cometer errores operativos. Hay veces que uno por tratar de hacer las cosas más rápido, lo que trata es de uno va haciendo calculitos rápido en la hoja y después combina y después suma aquí y allá, pero después cuando uno va a mirar qué es lo que estaba sumando y por qué lo estaba sumando y por qué puso ciertos datos como los puso, no se acuerda. Y mientras se acuerda es un proceso de recordar y de volver a mirar datos y volver a verificar los números y ese proceso quita muchísimo tiempo. Entonces uno termina haciendo varias veces el modelo sin darse cuenta. Entonces mi sugerencia es, dedíquele un buen tiempo a organizar el modelo, a estructurarlo bien, a formularlo bien y después va a ser muy rápido hacer cambios, revisar escenarios, flexibilizar cosas. Va a ser súper sencillo porque van a ser modificaciones sencillas sobre una estructura que ya está muy organizada. ¿Listo? Entonces observen que ahí ya me quedan los datos y como acá en estos datos que provienen de otras hojas yo ya los tengo vinculados, por ejemplo en este caso yo ya los tengo vinculados con esto que me aparece acá en el escenario, entonces pues ya va a ser mucho más fácil para mí porque yo con que yo solo cambie esta celda pues yo ya estoy cambiando todos estos supuestos simultáneamente y no tengo que hacer nada más dentro de la hoja ni asegurarme de cambiarlos uno a uno, salvo lo que cambio aquí. Esto también me da la seguridad, tener esta hoja de escenarios de esta forma, me da la seguridad de que todo lo que yo cambie aquí está libre de problemas, ¿sí? O sea, el peor error que yo puedo cometer acá es que yo me equivoque en el número que ponga aquí, pero pues simplemente después voy a revisar, miro dónde me da raro y voy a mirar y digo, este fue que el dato me quedó mal puesto, pero nunca toco la formulación del modelo, ¿sí? Y al no tocar la formulación del modelo, yo lo que estoy evitando es que yo vaya a tener problemas a futuro con que yo, por ejemplo, dañe una fórmula o que le haya cambiado un parámetro o que le meta un parámetro a mano y después no me acuerde y eso me esté dañando los resultados. Entonces va a ser mucho menos probable que yo cometa un error
Podré cometer un error acá en los escenarios, pero si lo cometo, pues va a ser muy fácil de arreglar porque va a ser simplemente modificar un valor y las formulaciones no las tengo que tocar para nada. ¿Listo? Entonces, de esa manera es que yo puedo construir esos escenarios y fíjense que ahí ya al tener esto, yo ya puedo combinar tanto cambios en temas macroeconómicos como cambios en temas operativos y al conocer bien la interacción entre cómo afectan las variables macroeconómicas con las variables operativas del negocio, que eso se consigue entendiendo y estudiando el negocio, pues entonces yo voy a construir un modelo financiero que va a ser mucho más sólido, más consistente y que va además a ser más flexible y más dinámico para evaluar diferentes tipos de escenarios. ¿Listo? Entonces, esa es la parte de cómo construir los escenarios.